cosas que Dios nos está diciendo de manera muy enfática en este tiempo. Es muy claro cuando vemos a Daniel escudriñando las Escrituras y cuando vio delante de nosotros, sino poder aprovechar la oportunidad, como dice el apóstol. Somos agentes de transformación para la comunidad donde estamos. Eso, el propósito, por supuesto, entonces me lleva a responder y que ese pasión. Peniel me transforme a mí, que mi forma de caminar sea diferente, que mi estilo. Hola, gracias por estar con nosotros nuevamente en tu programa Escudriñando, un estudio profundo de la palabra de Dios donde nos encontramos definitivamente con Cristo. Yo soy la pastora Corey Gómez de la Iglesia Avance Global. Gracias por estar con nosotros. Y gracias, yo soy el pastor Luis Gómez. Qué gusto poder compartir con ustedes en Escudriñando. Una forma maravillosa de disfrutar las Escrituras yendo y sumergiéndonos en toda la profundidad que es esta palabra tan preciosa que nos da testimonio de Cristo. Amén. Y hemos estado hablando, Luis, de un tema sumamente interesante por toda esta semana que tiene que ver con las puertas de oportunidad y de bendición que el Señor está abriendo para su pueblo, para su iglesia en este tiempo. Y decíamos, porque hoy es el último programa de esta pequeña serie que hicimos, que decíamos al principio que habíamos decidido hablar de esta serie por las cosas que Dios está haciendo en este momento. Definitivamente el tiempo, el kairos de Dios, no nos los podemos perder y no queremos tampoco perderlo. Amén. Y hemos estado hablando, Luis, por terminar hoy a lo largo de esta presentación, hemos estado hablando de puertas y hay 4 puertas, quiero recordarlas. Los que nos han estado mirando, son 4 puertas específicas que el Señor está abriendo. En primer lugar, dijimos que el Señor estaba estableciendo un nuevo modelo de liderazgo y nosotros hablábamos acerca de que el orden previo ha muerto. Es tiempo de levantarse el nuevo liderazgo, el nuevo orden sacerdotal del Señor para el tiempo de reforma que nos corresponde vivir. Decíamos que este era un liderazgo que tenía características muy pertinentes que tienen que ver con la integridad y que son confiables, gente que sabe recibir instrucción de parte de Dios. Después decíamos que la segunda puerta, el segundo nombre es que este es un tiempo en el cual el Señor está trayendo a nuestras vidas la capacidad para legislar, que cada una de estas cosas que está ocurriendo en nuestras naciones, de venir, querer pasar leyes que van en contra del orden de Dios, es en realidad Dios posicionando a su iglesia para que intervenga de manera definitiva en el quehacer de nuestras naciones. Luego hablábamos acerca de que también la siguiente puerta, tercera, es la parte de la capacidad para generar riquezas. Y es donde Dios quiere levantar los Josés de este tiempo. Gente que pueda de manera sabia administrar los recursos para que haya preservación de vida en los tiempos de dificultad que vienen. La cuarta puerta, que tiene que ver con que nosotros mismos somos puertas de Dios establecidas y dábamos las características, la puerta para que el Rey de Gloria entrara. Amén. Y finalmente en los 2 últimos programas, bueno, antes de entrar a Cristo como la puerta, vimos 2 espíritus asignados a la puerta basados en Isaías capítulo 45, asignados para impedirnos entrar a la puerta. Y luego veíamos quién es la puerta, Cristo como la puerta, que fueron estos 2 últimos programas, donde vimos 2 dimensiones de la vida cristiana, entrar para salvación y salir por revelación. Pero en el tema de hoy, que ya es el tema final de la serie, me gustaría que nos centráramos en específicamente la implicación de abrir, porque hemos visto la implicación de la puerta hasta ahora y los espíritus asignados, pero específicamente la palabra abrir en el original es una palabra muy rica. ¿Qué significa? Que Dios está abriendo puertas para nosotros. Y para esto me gustaría que estudiáramos nuevamente el pasaje de Isaías 45, donde empezamos a ver lo de los espíritus. Nosotros nos fuimos directamente al verso 2, pero en el verso 1 dice, así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo para
Entonces me voy a adelantar y dice, abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Esto es tremendo porque históricamente Ciro no era del pueblo de Dios. Pero aquí vemos a Dios como el soberano, moviendo los hilos de la historia como Él quiere. Y cómo utiliza a este gobernante para traer orden a su pueblo. Y le empieza a decir, yo a ti te estoy levantando como mi ungido, es decir, porque tú vas a caminar en mi propósito, y las puertas que yo voy a abrir para ti no se van a cerrar. Esa palabra en particular es la palabra pataj. Esta palabra significa abrir de par en par, soltar, comenzar, desatar, romper, conquistar. Y hay dos implicaciones aquí que son muy importantes, que me gustaría que en el programa de hoy pudiéramos escudriñar con nuestra audiencia, porque es lo que Dios está haciendo. Hemos hablado de que entonces la puerta, cuando salimos por la puerta hay una revelación. Y la conexión entonces entre abrir y revelación la vemos a través del significado de este verbo, que vuelvo a repetir, es abrir de par en par, soltar, empezar o comenzar, declarar, desatar, conquistar. Y te decía, hay dos principios aquí, y uno es que la revelación, una vez que nosotros salimos por la puerta y hallamos pasto, que está hablando de revelación, está implicando entonces ahora que la revelación se expande. Iniciamos con se suelta. Nosotros iniciamos simplemente miramos destellos cuando empezamos. Pero en la medida que vamos avanzando, aquello que era un misterio empieza a venir delante de nuestras vidas de una manera interesante. Sí, la revelación, en primer lugar, es progresiva, y lo vamos a ver un poquito más adelante, pero cuando hablamos aquí que la revelación se suelta, es porque estamos entendiendo que por mucho tiempo, cuando uno llega al Señor, y ese mucho tiempo es bien relativo, o sea, depende de mucho de la persona y de cómo la persona se mete con el Señor y cómo esto. Pero se suelta porque empieza a haber un pasar de lo que diríamos comer los rudimentos a empezar a comer sólido. Pasar de tomar solo leche a tomar realmente o a tomar más profundamente lo que el Señor está diciendo. Y todo confirmado con la palabra, porque la palabra es la profecía más segura. La revelación va a soltarse, y recuerda, y siempre me gusta reforzar esto, toda la revelación que Dios da nos va a mostrar a Cristo. Empezamos esta serie hablando un poco sobre los eventos de la luna de sangre, de los eclipses solares, eclipse de luna, y lo que estamos tratando de decir es, aún esos eventos tienen que señalarnos a Cristo, tienen que mostrarnos a Cristo. Y cuando estamos ahorita hablando de esto, vemos claramente que el Señor le dice, yo voy a abrir, se lo dice a Ciro, y aquí es donde, como tú lo dijiste claramente, vemos la soberanía de Dios, escogiendo como su ungido a un rey pagano, escogiendo a alguien, y dice que le va a abrir puertas que nadie puede cerrar. Después esto lo cita ya el apóstol Juan en el Apocalipsis, en una de las iglesias, que le dice, yo te daré la llave de David y voy a abrir y nadie puede. De hecho, a esa iglesia le dice, aunque tienes poca fuerza y has mantenido mi palabra, a causa de eso yo te voy a abrir las puertas y nadie te las va a cerrar. Entonces, estamos en un tiempo donde esta es la primera faceta que recibe el cristiano, que empieza a trabajar en el ministerio y empieza a ver cosas que se sueltan. En la medida que vamos creciendo y creciendo, a veces como que nos trancamos un poco porque tenemos que empezar a crecer en otras áreas. Pero al iniciar, cuando salimos salimos de ese lugar del rudimento y entramos en lo profundo de Dios, es como un nuevo amanecer en nuestras vidas, porque se empieza a soltar todo lo que Dios tiene para nosotros, se empieza a soltar una claridad de muchas cosas que anteriormente no estábamos. Y aunque como bien lo dije anteriormente, la revelación
es progresiva, no recibimos todo de una sola vez, no recibimos todas las cosas nosotros solos, sino que vamos creciendo en ese Cristo que es infinito y que tiene para nosotros grandes cosas. En la palabra nosotros encontramos en el libro de Samuel, capítulo 1 de Samuel 3, verso 1, la versión King James utiliza una frase interesante. Dice que no había visión abierta. There was no open vision. La idea aquí es que no había revelación clara ni precisa en ese tiempo. Y estamos diciendo que lo que Dios está haciendo con nosotros es que está soltando la revelación. Pero si nosotros vemos qué fue lo que pasó, qué ocurrió para que no hubiese revelación de ese tipo. Dice que en ese momento estaba Elí y sus hijos, estaban administrando las cosas sagradas en la casa del Señor. Y ellos eran hombres impíos, eran hijos de Belial. Ahí la palabra impíos es hijos de Belial, es decir, engendros del diablo. Y esto es increíble para la gente que no estudia la palabra, decir que hay un liderazgo que es engendro mismo del diablo. Pero bueno, y dice que ellos no tenían conocimiento de Jehová. Al liderazgo que está administrando las cosas sagradas del Señor, ser malvado, ser pecador, ser engendro del diablo y no tener conocimiento de Dios hace que la revelación se corte. Sin embargo, Dios en su plan perfecto ya estaba preparando un orden sacerdotal, orden Samuel, que iba a traer no solamente la reforma a su casa, sino que iba a gobernar ahora con un patrón diferente al patrón arónico. Porque Samuel no viene de la tribu de Leví directamente, o sea, no era de la línea sacerdotal arónica para recibir el sumo sacerdocio. Y en este momento Dios hace un corte, mata a Elí y a su descendencia y levanta a Samuel. Pero para el momento que ellos están gobernando no había revelación abierta, me gusta esa versión, pero levanta Dios un nuevo orden. Y eso es lo que Dios está haciendo ahorita. Hemos dicho que hay un cambio de liderazgo. La primera puerta es un liderazgo emergente que es confiable y que sabe seguir revelación, sí, tú estás la diciendo, instrucción. Ya vimos que sabe seguir la instrucción. ¿Y cuál es ese orden? Pasa que la Biblia nos habla claramente en el capítulo 15 de Primera de Corintios, nos habla de doble orden, nos habla del orden adámico o el orden del primer Adán y del orden del segundo Adán. O sea, hay los que son del orden del alma viviente y hay los que son del orden del espíritu vivificante. Así es, that's right. Entonces, cuando nosotros empezamos a estudiar esto desde esta perspectiva, que Dios quiere soltar una revelación, lo primero que pasamos es de ser ese cristiano que está buscando satisfacer su alma, sentirse bien porque en el alma están las cosas y empieza a convertirse en alguien que donde pasa hay una influencia gloriosa porque está produciendo vida. Pasa de ser simplemente un alma viviente a un espíritu vivificante. Decide de salirse del orden de solo complacer lo que los sentidos ven agradable a sus ojos y comienza a hacer lo que el Señor está mandándolo a hacer y empieza a traer el orden de Dios y la vida de Dios a donde llega. Bueno, de manera más precisa, el primer orden ministra al alma. Ministra a los sentidos y entonces es aquel que dice exactamente lo que la gente quiere escuchar. El segundo orden habla directamente al espíritu y viene como esa palabra que es una espada que divide el alma del espíritu, discierne las intenciones más profundas del corazón, pero produce la vida de Dios. Sí, y cuando analizamos este pasaje que tú estás presentando de los hijos de Elí, en ese era un momento, históricamente hablando, de Israel, donde Israel había llegado a su nivel más bajo de decadencia. Ya prácticamente el lenguaje se hablaba solo en las casas. Estaban invadidos por diferentes tribus. Los hijos de Leví ya ni siquiera, ya la gente no quería ir al templo porque los hijos de Leví lo que hacían era abusar de las mujeres, violar, todo esto, tomarse de la ofrenda, buscar lo mejor y cargarse para ellos. Era una corrupción completa lo que había sucedido en la iglesia de ese momento. El liderazgo de ese momento lo ha dañado porque estaban simplemente satisfaciendo su sentido, satisfaciendo sus deseos carnales, pero no estaban caminando en el impartir vida. Dios está preparando a Samuel y Dios trae esto.
Entonces, lo que está sucediendo ha sucedido por mucho tiempo en la iglesia de Jesucristo, cuando se ha reposado y se ha quedado en un momento solo de que llegué hasta aquí y estoy en lo mejor, es que no ha perdido la perspectiva de lo nuevo que Dios está trayendo, porque, como yo le decía, Dios está hablando siempre. Mucha gente piensa que ya Dios dijo y terminó. No, Dios es un Dios que está vivo, y como está vivo está hablando. No podemos separar esto. Su palabra es consistente y va a estar siempre en acuerdo con la palabra escrita, pero Él está hablando. Aunque ciertamente hay dos facetas. Está cuando la gente no oye y Dios sigue hablando, pero está el tiempo cuando Dios completamente deja de hablar. Tenemos 400 años de silencio de Dios entre Malaquías y el nuevo orden. Y tenemos también, por ejemplo, aquí, en el caso de Samuel, hubo un Icabod. Tan es así que ellos pierden el arca. El arca se la roban los filisteos, y el arca representaba la presencia misma de Dios. Sí, y esto es la parte clave, que mucha gente se ha quedado cuando vemos en los dos órdenes, el orden adámico, satisfaciendo el alma, y cuando satisfacemos el alma entramos en un orden donde la presencia de Dios no está. Icabod. Es Icabod, un lugar donde hay el espacio es muy bonito, el lugar es precioso, la gente canta muy bien, quizás el predicador toca y el mensaje está dirigido al humano, no al espiritual, no al Cristo, que tiene que ser impartido y salir con una palabra que lo lleve y lo motiva a llevar el evangelio a donde quiera que está. Entonces, estamos aquí en un momento clave donde necesitamos soltar, que la revelación se suelte a nosotros, por una revelación donde yo pertenezco a un orden diferente, no al orden donde solo satisfago mis sentidos y mis deseos carnales, sino donde satisfago el hecho de que yo quiero ser un alma vivificante. Un espíritu vivificante. Perdón, un espíritu vivificante, gracias por la corrección. Una persona que donde llega, la vida de Dios se imparte. La implicación de esto es muy fuerte, porque estamos diciendo que donde está el primer orden, hay un Icabod. Solamente la presencia está donde el segundo orden está. Exacto. Espíritu vivificante, lo que quiere decir que muchos lugares que se están llamando congregación, iglesias, son Icabod. No hay presencia de Dios y están exactamente como cuando el Señor fue a la cruz del Calvario y se rasgó el velo. Estamos en ese momento crucial de la historia. El velo se está rasgando y se está mirando el nivel de hipocresía que hay, donde hay rituales muertos porque presencia no ha habido. Y el Señor no solamente se cansó de esto, pero el Señor está trayendo, y eso es lo interesante, que la revelación que se está soltando viene a través de un episcopo que conoce a Dios, sigue el corazón de Dios y sabe llevar al pueblo a su destino. Por eso es que la revelación no es un conocimiento etéreo, sino que va ligada a hombres y mujeres que Dios levanta para el tiempo. Sí, y eso nos lleva a entender esto. O sea, mucha gente mide, por ejemplo, el éxito de una iglesia por la cantidad de gente que tiene. Y yo pienso que ha sido un error de este último tiempo hacer esto muy fuerte, se ha penetrado y se ha permeado mucho en el liderazgo, donde, por supuesto, ha habido las megachurches o las iglesias gigantes en el mundo, y gloria a Dios por esto. No vamos a desmeritar a nadie que ha trabajado de acuerdo a un plan de Dios en esto. Pero el grave problema que yo veo es que, por ejemplo, teniendo iglesias muy grandes en Estados Unidos, están permitiendo que leyes desde la Casa Blanca hasta gobiernos estatales y municipales permitan leyes que van en contra de la familia. Para hacer un análisis más corto, eso es simplemente la manifestación afuera de que adentro no tienen gente madura, no han formado discípulos de Cristo, sino tienen puros niños a quien le están dando biberón. Entonces, independientemente de que a la gente le afecte escuchar esta frase. Ahora bien, cuando estamos hablando de que la revelación no solamente se suelta, que es abrir, sino que también se expande, es progresiva, que era lo que tú estabas diciendo al principio. Y la parte importante de esto es que nosotros vamos
Pablo lo decía de esta manera, nosotros vamos de gloria en gloria. Claro. Y eso implica que vamos subiendo de revelación, los niveles de revelación. Hace un tiempo alguien me ponía en el Facebook porque otro decía alguna cosa y yo ponía, cada quien camina en su nivel de revelación. Entonces alguien decía, eso es arrogancia. No, no es arrogancia cuando tú entiendes, ok, si tu nivel de revelación es 1 más 1, que es igual a 2, pero cuando tú llegas a un nivel de revelación superior y te das cuenta que 1 más 1 en Dios es 1000, entonces, pues, ¿cómo discutes tú con el que tiene el nivel de que 1 más 1 es 2? ¿No? Sí, y es lo mismo, o sea, lo podemos ver de otra perspectiva, que una persona que está en 5º grado tiene un nivel de conocimiento a una persona que está en el último nivel del high school. O una persona que se está graduando en la escuela de medicina no tiene el mismo nivel de conocimiento que uno que ya tiene ejercitando 20 años como cirujano. Exacto, entonces no hay comparación en ese aspecto, pero la revelación, como tú lo estás explicando, se expande. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que empieza uno a progresar en la revelación y muchas veces hasta uno llega a cambiar puntos de vista porque entiende que como había entendido las cosas, había sido algo hasta cierto nivel, pero llega un momento en que ya eso descuadra completamente con el orden en el cual tenemos que caminar. Que es una realidad. Porque cuando entramos en el orden de Cristo, el orden del Espíritu vivificante, nosotros tenemos que caminar diferente. Es tan tremendo esto que el caso de Jacob, cuando Jacob tiene el encuentro con el ángel en Peniel. Con el ángel en Peniel, él cambia hasta su forma de caminar, porque quiere decir que tu naturaleza está siendo ahora renovada y transformada. Ya no es simplemente un alma que dijo y entendió, oye, sí, Cristo es la verdad, sino que ahora está diciendo, Cristo, ven y cambia todo lo que yo soy y conviérteme en algo real. Es que en el primer encuentro de Jacob, él se encuentra y dice, bueno, si tú verdaderamente, tú vas a ser mi Dios, si tú me llevas y me traes, y yo te voy a dar los diezmos. Ese fue su primer nivel de revelación allí. Wow, este lugar es impresionante, no es otra cosa que casa de Dios, puerta del cielo. Pero el segundo encuentro transformó su vida, transformó su manera de pensar y entra a Canaán renqueando, ¿verdad? Entró a Canaán con la cadera dislocada, pero ya no era Jacob, era Israel y todas las cosas de allí en adelante cambiaron. Ahora fíjate, porque estamos cerca de terminar, es interesante que Paratz, cuando hablamos, porque volvemos al punto, allí en Isaías 45:1 dice, voy a abrir las puertas delante de ti. Esa palabra Paratz, que es no solamente voy a soltar la revelación, sino también la voy a expandir, la voy a hacer que crezcas en ella. Encontramos en Isaías 54:3 la misma palabra en este pasaje. En el verso 3 dice, porque te extenderás. Esa palabra extenderse es paratz. Es la misma que se traduce como abrir en el pasaje anterior. Ajá. Y aquí está diciendo, te vas ahora a extender, te vas a paratz, a tu mano derecha, a tu mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Ahora aquí ya no es solamente yo te voy a abrir a ti una puerta de oportunidad, como decíamos en algún momento. ¿Cuál es la diferencia de una generación nueva en Dios, de un nuevo orden, que nosotros levantamos generaciones? Entregamos mantos y preparamos mantos para entregarle a otros, para que puedan construir sobre fundamentos que ya nosotros hemos trabajado. Y aquí encontramos que el extenderme a mano derecha y izquierda y heredar naciones no es solamente un llamado para mí, sino para mi descendencia, y también heredar ciudades que están asoladas, es decir, lugares que han sido destruidos por el enemigo, pero que el Señor me los está entregando para ser restaurados. Entonces, la revelación ahora me convierte a mí en un instrumento de formación para una descendencia, para una simiente, en un instrumento de bendición para lugares que han sido arruinados por el enemigo. Sí, y en esos lugares, no solamente los arruinados, sino que somos gente que renovamos o traemos lo nuevo de Dios a esa parte y ahora reconstruimos o, mejor dicho, restauramos, llevamos aquello que quedaba destruido, aquello que no tenía forma, ahora tiene una forma mejor que la que tenía cuando estaba por la primera vez. Por eso esas ciudades asoladas, ciudades que necesitan restauración y que necesitan convertirse en algo renovado. Entonces,
el liderazgo para este tiempo tiene que cambiar su perspectiva y convertirse en un liderazgo que sabe restaurar vidas, sabe restaurar niveles y empieza a expandirse a tal nivel que empieza a tocar otras naciones. Amén. Bueno, ya llegamos al final del programa, pero quiero cerrar con este pensamiento, porque definitivamente nosotros no podemos perder las puertas de oportunidad que el Señor nos está abriendo. Nosotros no podemos dejar de ser parte de la generación que el Señor está levantando y el gran desafío para usted que nos está escuchando es poder atravesar las puertas, pero al mismo tiempo ser de la generación que Dios va a utilizar para establecer su reino en este tiempo. Pero para ello necesitamos actitudes radicales en nuestra vida, ¿verdad? Ojalá que no seamos, como dice el Señor, yo prefiero que seas frío, pero no tibio, porque te vomito. Actitudes radicales. Ser perseverantes. Amén. El Señor le dijo a 500, vayan y esperen, y solamente 120 recibieron la promesa porque 380 no pudieron perseverar. Y caminar entonces en un proceso de santificación, y santificación no tiene que ver con que en ese tiempo solamente oro y ayuno y me pongo faldas largas y me quito el maquillaje, sino que el proceso de santificación tiene que ver con una vida de madurez que entiende que ha sido apartado para un propósito especial. Y finalmente, poder entender nuestra dignidad en Cristo, quiénes somos en el Señor, por qué hemos sido escogidos para un tiempo como este, lo que Dios nos ha entregado y qué vamos a hacer con eso. Así es que bueno, el tiempo es interesantísimo, por demás está decirlo. Luis, te quiero dar las gracias porque siempre en este programa Escudriñando podemos ir un poco más allá en el estudio de la palabra, y yo sé que nuestra audiencia es grandemente bendecida por lo que estamos estudiando y por lo que podemos impartir. A ustedes que nos están mirando, quiero bendecirlos y declarar que esta palabra encuentra en sus vidas una buena tierra, pero sobre todas las cosas quiero establecer en el nombre de Jesús que tú no pierdes tu puerta de oportunidad, que tú caminas en la bendición que el Señor ya ha preparado, y sobre todas las cosas, que tú puedes verte a ti mismo en una dimensión diferente, alinear tu visión con la visión de Dios, escuchar lo que Dios está diciendo y ser parte del ejército que Él está usando para los últimos tiempos. Es un gran desafío para cada uno de nosotros. Nuevamente queremos hacerte la invitación para que estés con nosotros en nuestra nueva serie aquí en tu programa Escudriñando, un camino, una jornada a ir más allá de lo que es aparente en la palabra. Dios te bendiga, te espero en nuestro próximo programa. Dios te bendiga. Las cosas que Dios nos está diciendo de manera muy enfática en este tiempo. Es muy claro cuando vemos a Daniel. Adelante de nosotros, sino poder aprovechar la oportunidad, como dice el apóstol. Somos agentes de transformación para la comunidad donde estamos. El propósito, por supuesto, entonces me lleva a responder con facilidad. Me transforme a mí, que mi forma de caminar sea diferente, que mi estilo